El saludo para todos, buen mediodía para todos. Y sí, como tú lo dijiste, ¿no? De alguna forma lo quisimos titular rendición a lo Vázquez, como ustedes lo pueden apreciar en este monitor que está detrás mío. Y de alguna forma el a lo Vázquez es porque precisamente el mandatario volvió a ser ese actor político que arriba de un escenario agarra el micrófono, transita el escenario, camina, mira la cara a las personas que están precisamente escuchándolos. O sea, buscó volver a ser el presidente Vázquez carismático, el que de alguna forma fue en su momento cuando allá por junio del año 2014 los votantes del Frente Amplio le daban la oportunidad de ser el candidato a la presidencia de la República, para lo que después se terminó de conformar como el tercer gobierno del Frente Amplio. Por ahí uno de los mayores cuestionamientos que tuvo esta rendición de cuentas, hay que decir que fue un acto que se esperaba que Vázquez hablara 50 minutos, terminó haciéndolo por un espacio de 1 hora 17, ante, como recién lo decía Valentina, un Antel Arena casi colmado, con muchísimas personalidades del Frente Amplio presentes, entre ellas el expresidente de la República, José Mujica, acompañado de su señora Lucía Topolansky, la actual vicepresidenta, pero que no se sentaron donde, por ejemplo, se sentaban el resto de los dirigentes frente amplistas, tanto de los que forman parte del gobierno como, por ejemplo, legisladores o seguidores en sí. Estaban en la parte baja, digamos, frente al escenario. Bueno, Mujica prefirió hacerlo en una tribuna al costado, rodeado del público y con Lucía Topolansky acompañándolo. Como decíamos, algunos de los cuestionamientos que más se dieron de esta presentación de Vázquez, que en principio era titulada como la rendición de cuentas de los 4 años de este periodo de gobierno del mandatario uruguayo, es que también muchas de las cifras que Vázquez presentó en la noche las comparaba en algunos casos con el 2010, en otros casos con el 2004, cuando terminaba el gobierno de Jorge Valle y cuando precisamente Vázquez ganaba las elecciones y el Frente Amplio, por primera vez en la historia de nuestro país, se quedaba con el gobierno. Y precisamente nosotros separamos algunas de estas comparaciones que hizo Vázquez de cifras del 2004 cuando asumía a cifras del 2018, o sea, el cierre del balance de diciembre del año pasado. Vamos a repasarlas en las siguientes placas, las comparaciones que hizo precisamente el mandatario de la República. Cuando habló, por ejemplo, de descentralización, uno de los puntos fuertes que el programa de gobierno de Frente Amplio intentó imponer durante estos ya 14 años de gobierno. En 2004, en los gobiernos del país, el gobierno uruguayo transfería 7.741 millones de pesos a los gobiernos del interior. En 2018, Vázquez dijo que la transferencia es de 18.207 millones de pesos. Otro de los puntos que también Vázquez trató en estos casos, que tiene que ver en comparativas a cifras de 2004 a 2018, tiene que ver, por ejemplo, con la educación. Y aquí se refirió fundamentalmente al incremento salarial en la educación. Reconoció Vázquez en el discurso que hay objetivos de la educación que no se han alcanzado. Por ejemplo, el 6% del PBI, aunque sí dijo que hoy se está en el 5,1, como recién lo estamos viendo, pero comparó la cifra con el 2004. En 2004, cuando el gobierno del Frente Amplio asume, estaba en 3,1% del Producto Bruto Interno el salario en la educación, hoy está en un 5,1, como lo ha manejado el mandatario. Lo que sí está claro que ya no va a haber más proyectos de rendición de cuentas, por lo tanto, no va a llegar al 6% del PBI, como lo había prometido de alguna forma el gobierno al comienzo. Un detalle nada más, que cuando empezó este periodo de gobierno, en realidad el presupuesto educativo ya estaba en 4,9, 4,8, 4,9% del PBI, en eso que claro, cuando comenzó el periodo de gobierno de las comparaciones. Vázquez, exacto. Sí, ha sido apenas un 0,2 lo que aumentó, ¿no? Vamos a hacer un repaso ahora de otro de los puntos que también comparó precisamente con el 2004 el mandatario, y que tiene que ver, por ejemplo, con el trabajo. Era uno de los puntos o de los temas que más la gente estaba pendiente. Bueno, aquí Vázquez habló de la apertura de empresas que se dieron en el gobierno durante este periodo. En 2004 había 143.000 empresas en el Uruguay. En 2017 había 203.000 empresas en el Uruguay. Vázquez habló de que muchas de estas eran unipersonales, pero destacó la apertura de empresas que se dio precisamente en estos periodos de gobierno. Vamos a seguir con el salario mínimo nacional. Hubo una clara defensa de Vázquez con el salario mínimo nacional. Dijo que debe existir salario mínimo nacional. Esto por la polémica que se generó la semana anterior por las declaraciones del economista Licandro. También dijo que la negociación colectiva es muy importante. De hecho, hablando de negociación colectiva,
presentó nuevamente los números de lo que arrojaron las mesas de negociación del año pasado. Con respecto al salario mínimo, dijo que aumentó un 314% con respecto al 2004, desde 2017, y con respecto a las pasividades, que de 2004 a 2017 hubo un aumento por encima de la inflación de un 50% de las pasividades. Y por último, con respecto al salario policial, aquí también ya refiriéndose a la seguridad, dijo que en 2004 un policía ganaba 13.000 pesos y en 2018 un policía está por encima de los 34.000 pesos. Algunas de las comparaciones que Vázquez hizo, repito, con el 2004, repito que hubo cuestionamientos con esto porque se dijo que Vázquez presentó cifras que le convenían con 2004, otras con 2010 y otras con el comienzo de su periodo de gobierno, este último en 2015. Pero hablando precisamente de seguridad, que fue uno de los temas más importantes, lo que llamó la atención de alguna forma para quienes estuvimos también en aquel último almuerzo del año 2018 en ADM, es que el mandatario presentó la misma estadística, el mismo estudio que realizó la Universidad de Londres con respecto al delito, a las rapiñas en el Uruguay. Volvió a cuestionar la implementación del Código de Proceso Penal con modificaciones que se realizó, y allá por mediados del 2018 comenzó a descender las rapiñas, y ahí Vázquez dijo que quizás el futuro gobierno, no este, pueda llegar a reducir un 30% las rapiñas. Por lo tanto, Vázquez vuelve a reconocer que hay un problema con la seguridad y que seguramente ya a este gobierno no le alcance para reducir un 30% de las rapiñas. Entre 2015 y mediados de 2016, las rapiñas se mantenían, esa es línea punteada en azul, se mantenían más o menos estables. Cerca de mediados de 2016 se creó el PADO y salió a combatir la delincuencia. Y las rapiñas cayeron automáticamente y durante casi todo el 2017 siguieron descendiendo hasta que llegamos al final de 2017 y el 2018, y ahí se aplicó el nuevo Código de Proceso Penal. Y entonces aumentaron las rapiñas, dramáticamente, es cierto, y siguieron aumentando buena parte de 2018, pero sobre la mitad de 2018, cuando empezó a funcionar de manera más adecuada el trabajo conjunto fiscales y policía, se produjo un plató, se detuvo el crecimiento del número de rapiñas y comenzaron a descender. Y si seguimos en estas líneas, estoy seguro que en un tiempo prudencial se podrá lograr, quizás no en este periodo de gobierno, llegar a una disminución del 30% de las rapiñas. Bien, Nico, ese era un tema súper importante por lo que implica la seguridad en los temas que le preocupan a la ciudadanía. ¿Qué otros temas destacó el presidente Tabaré Vázquez? Bueno, estaba el tema del empleo también, ¿no? Y creo que sea un momento crucial en la noche cuando un integrante del público le grita a Vázquez, cuando comienza a hablar de ese tema, que se habían perdido 60.000 puestos de trabajo. Entonces Vázquez, ¿qué hizo? Cortó la presentación, tomó el micrófono y le respondió. Empleo. Te voy a hablar de los puestos de trabajo que se perdieron. Te voy a hablar. Tenés razón, y nos ve en el alma. Se perdieron casi 60.000 puestos de trabajo. Pero del 2005 a la fecha, creamos 300.000 puestos de trabajo nuevos. En economía, Vázquez dijo que se ha tenido un crecimiento sostenido durante estos 15 años de gobierno del Frente Amplio. Dijo que se creció cuando había viento de cola, pero cuando no había viento de cola se siguió creciendo, distinto a lo que pasó en el resto de la región, e hizo comparaciones claramente con lo que ocurre hoy en día con los gigantes de Sudamérica como lo son Brasil y Argentina. Pero hablando del déficit fiscal, reconoció un problema, hoy está por encima del 4%, aunque destacó de alguna forma en la explicación que hizo que parte de la responsabilidad de un 1% de ese déficit fiscal tiene que ver con las pasividades militares, lo que generó el abucheo del público. Si tomamos en cuenta el núcleo de la economía, que es relevante a los efectos fiscales y que no incluye al Banco Central del Uruguay, el déficit fiscal se ubicaría en el entorno del 3% del Producto Bruto Interno. Y parte de esta última cifra, de ese 3%, un 1% más, está explicada
por la asistencia financiera al servicio de pasividad de las Fuerzas Armadas que se encuentra en el entorno de un punto del producto. Dos mensajes claros de Vázquez en el final, precisamente de su presentación, allá cuando ya se había superado la hora, que estaba hablando ya en el Antel Arena. El primero, pidiendo una campaña electoral futura de respeto y de tolerancia, de alguna manera también un mensaje a los medios de comunicación, y también se refirió a los anónimos en las redes sociales, fundamentalmente en Twitter. Creo yo, humildemente, que la mayoría del pueblo uruguayo espera una campaña respetuosa y tolerante. Y este mensaje que humildemente como presidente de la República hago a todo el Uruguay, no se dirige solamente a los actores políticos, sí a los actores políticos, pero también a todos quienes estamos alrededor de esta campaña electoral, a todos, a nosotros, a los medios de comunicación, a los trabajadores de la prensa que están en una encomiable lucha por lograr desterrar las noticias falsas y las mentiras, y también a quienes participan en las llamadas redes sociales, porque en ellas hay una manga de descerebrados que desde la cobardía del anonimato se dedican a insultar a diestra y siniestra a todos, a agraviar, porque pretenden que quienes estamos en la contienda electoral dejemos de ser rivales, porque eso somos, dejemos de ser competidores, porque eso somos, y quieren que sean enemigos, que no vamos a ser enemigos. Bien, vamos a hacer un repaso ahora del análisis que hizo el consultor político. Estamos hablando de Federico Irazábal con BTV Noticias esta mañana. De momento pareció una rendición de cuenta de los tres gobiernos frente amplistas anteriores, en otros momentos aludió a sus cifras. Me da la impresión de que es con el objetivo de presentar las mejores cifras posibles en cada una de las áreas, en las cuales evidentemente no hubo un cumplimiento absoluto de los objetivos que se trazaron al principio de cualquiera de los tres periodos del Frente Amplio. Hubo algunos momentos de autocrítica, hubo un momento de autocrítica que de alguna manera fue tal vez catalogado como poco espontáneo o armado, cuando alguien pregunta por las empresas que estaban cerrando y Vázquez corta su discurso y alude a ese cierre de las empresas. Y también hubo otro momento de autocrítica, creo que el más importante, cuando se trató el tema de la seguridad pública. Se vieron varios Vázquez, creo que esa es una de las claves también de este discurso. Hubo un Vázquez presidencial y hubo un Vázquez de campaña, hubo un Vázquez candidato. Se vio ese Vázquez cuando fueron los momentos más emotivos del discurso. Como era de esperar, este acto que se realizó el pasado día viernes en cadena nacional desde el Antel Arena para todo el territorio uruguayo por radio y por televisión ya había sido cuestionado por parte de la oposición en lo previo, sea por el costo que generaba realizar este montaje en el Antel Arena, como también la utilización de ese acto político. Muchos lo trataban con tintes de campaña electoral. De hecho, bueno, cuando terminó este acto, varios actores políticos en redes sociales dijeron de un acto soberbio, en fin, con tonos de campaña electoral más que nada. Nicolás, muchísimas gracias. Gracias.